Hay que imaginarse un lugar casi al final del mapa, un jardín en el lejano oeste, donde el sol se pone. Ujú. Y en ese jardín, un árbol que no da fruta corriente, sino manzanas de oro puro. Nada menos. Protegiéndolo, no solo hay unas ninfas con una voz celestial, sino también un dragón inmortal, con 100 cabezas que jamás cierra los ojos. Uf, suena a cuento de hadas, pero es mitología griega en estado puro. Exacto, esto no es un cuento cualquiera. Es el corazón de algunos de los mitos más importantes. Hoy vamos a sumergirnos en la leyenda de las Hespérides. Y lo fascinante cuando te pones a mirar las fuentes es que no hay una sola historia. No, Hay una red de relatos que a menudo se contradicen. Es un puzzle. un puzzle, sí. Pero es un puzzle que nos dice muchísimo sobre cómo veían los griegos el mundo, el paraíso y sobre todo lo inalcanzable. Pues nuestra idea hoy es precisamente esa. Intentar encajar las piezas para entender quiénes eran estas ninfas, por qué su jardín era tan increíblemente importante. Y cómo su historia acaba conectada con gigantes como Hércules o incluso con el origen de la guerra de Troya. Pues el reto está servido. Empecemos por lo más básico, que ya de por sí es complicado. ¿Quiénes eran exactamente las Hespérides? Se las conoce como las ninfas del oeste o hijas de la tarde, y su nombre ya nos da la pista clave. Claro, supongo que el nombre viene de ahí, ¿no? Totalmente. El nombre viene de Hésperos, que en griego significa tarde, De ahí viene Hespero, la estrella de la tarde. la misma, que hoy sabemos que es el planeta Venus. Y esa misma raíz, Hésperos, es la que se usa para oeste. Su identidad está grabada en su nombre. Son los espíritus del atardecer, de esa luz dorada del final del día. Vale, eso tiene sentido. Pero entonces he leído que a veces las llaman las Atlántides, y ahí ya me pierdo. Ah, Es porque se supone que Atlas, el titán que sujetaba el cielo, era su padre. esa es una de las versiones, y es la que nos abre la caja de Pandora de su genealogía. Es un auténtico lío. Ya me imagino. Y creo que es intencionado. La clasicista Evelyn Bird Harrison dijo algo muy revelador sobre ellas. ¿Ah, sí? Dijo que las Hespérides son meros símbolos de los dones que encarnan las manzanas. O sea, no son personajes con psicología. Son la personificación de algo. Exacto, del lugar y del tesoro. Y por eso nadie se ponía de acuerdo sobre su origen. A ver, que me aclare. Me he encontrado con que Hesíodo, que es de los más antiguos, dice que son hijas de Nix, la noche. Así es, ¿Así? ¿Sin padre ni nada? así es. Nacidas de la noche primordial. Pero claro, luego otros autores necesitan un padre y dicen que son hijas de Nix y Erebo, la oscuridad. Vale. Y a partir de ahí, la cosa se dispara. Hay versiones que las hacen hijas del titán Atlas y una oceánide llamada Hesperis. La versión de las Atlántides. Eso es. Otras, de los dioses marinos Forcis y Ceto, lo que las emparentaría con monstruos como las gorgonas. ¿Qué me dices? E incluso hay una genealogía que las pone en la cima del poder, como hijas de Zeus y Temis, la diosa de la justicia. Es increíble. O sea que no había una versión oficial. Cada poeta las arrimaba a la familia que mejor le venía para su historia. Justo. Y con su número y sus nombres pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Es un caos. Es un caos maravilloso que nos dice que el mito estaba vivo. Lo más habitual es que sean tres. Como otras tríadas, las Gracias, las Moiras. Exacto. 3 es un número con mucha fuerza simbólica. Pero luego te encuentras que Hesíodo dice que son 4. ¿Cierto? Y lo interesante no es tanto la lista de nombres que puede ser abrumadora, sino lo que significan. Claro, porque he visto listas larguísimas de nombres que aparecen en vasijas pintadas, a veces 3, a veces 7, pero los que se repiten suelen tener un tema en común, ¿no? Ahí está la clave. Nombres como Egle, que significa luz deslumbrante, o Hesperia, brillo del atardecer. No son nombres de persona, son descripciones. Justo. Los nombres no son para identificarlas como individuos, son para describir el fenómeno que representan, la luz cambiante del ocaso. Son la luz, el rojo del sol poniente, el brillo crepuscular. Y su función no era solo cuidar el jardín. Se dice que cantaban de maravilla. Eurípides las llama doncellas trovadoras. Y hay otro detalle, una teoría que dice que podrían ser amadreades. Ninfas de los árboles, ¿no? Las que están ligadas a un árbol concreto. Y si el árbol muere, ellas también. Esas son. Hay un pasaje increíble en el que, asustadas por la llegada de Hércules, se transforman. Se transforman en árboles. Una en un álamo, otra en un olmo y la otra en un sauce.
Eso nos dice que no eran simplemente las jardineras, sino que eran, en esencia, parte del jardín. Eran tan etéreas y cambiantes como el propio lugar que custodiaban. Totalmente. Vale, si las ninfas son tan misteriosas y simbólicas, supongo que el jardín que custodian no se queda atrás. Estaba en el extremo occidental del mundo, pero ¿se sabía dónde exactamente? ¿No? Y esa era la gracia. Estaba en los límites del mundo conocido, cerca de las montañas de Atlas, al borde del gran océano que los griegos creían que rodeaba la Tierra. O sea, el más allá en la Tierra, literalmente. Prácticamente. Por supuesto, los autores más racionalistas de la época romana, como Plinio el Viejo, intentaron ponerle una chincheta en el mapa. Siempre hay alguien que intenta quitarle la magia al asunto. Sonríe. Y lo situaron en lo que hoy es Marruecos o especularon con que podría estar en alguna isla del Atlántico. Pero esas manzanas de oro no aparecieron ahí de la nada. Tenían un origen muy concreto y muy importante. Importantísimo. Fueron el regalo de bodas de Gaia, la tierra, a Hera cuando se casó con Zeus. Vaya regalo. Imagínate la escena. Todos los dioses ofreciendo sus dones, y la propia tierra le regala unas ramas con manzanas de oro puro. A Hera le fascinaron, claro. Tanto que le pidió a Gaia que las plantara en sus jardines privados, en ese rincón secreto del mundo. Y ahí es donde entran las Hespérides, como cuidadoras. Pero por lo que he leído, Hera no se fiaba ni un pelo de ellas. Es que parece que las ninfas tenían la mano muy larga y de vez en cuando, pues cogían alguna para ellas. Ah, amigas de lo ajeno. Y Hera, que era la desconfianza personificada, decidió añadir una capa extra de seguridad. ¿Y qué capa? Un dragón de 100 cabezas, Ladón, que nunca dormía. Ahí es nada. Desde luego, Hera no se andaba con chiquitas. Si desconfías de tus ninfas, ponles un dragón de 100 cabezas de por medio. Era la caja fuerte definitiva. Pero lo que hace que este jardín sea el epicentro de todo es que de aquí salió un objeto que cambió la historia de la mitología para siempre. A ver, ¿La manzana de la discordia? espera. La manzana que lía la guerra de Troya salió de este jardín. ¿De este mismo jardín? Siempre había pensado que eran dos historias separadas. Pues están conectadísimas. Eris, la diosa de la discordia, cabreada porque no la habían invitado a la boda de Peleo y Tetis, se coló en el jardín. Se coló y... Robó una de las manzanas doradas, le grabó para la más bella y la arrojó en medio del banquete de los dioses. Y se lió parda, claro. Eso provocó la famosa disputa entre Hera, Atenea y Afrodita, que a su vez llevó al juicio de París y, como consecuencia final, a la guerra de Troya. Es una locura. La mayor guerra del mito griego empieza con un hurto en este jardín. Tal cual. Le da una dimensión completamente nueva. Y hablando de las manzanas, hay una teoría moderna que me ha volado la cabeza. La de las naranjas. Esa misma. La que dice que en realidad no eran manzanas sino naranjas. Es una hipótesis brillante y muy sugerente. Piensa que los griegos no conocían las naranjas, que llegaron a Europa muchísimo después. Y la conexión se basa en varias pistas, ¿no? En varias. La primera es botánica. El nombre científico que se le da a la familia de los cítricos es Hesperideoide. Que se traduce como parecido a las Hespérides. Exacto. La segunda pista es lingüística. La palabra para naranja en griego moderno es portocali. Y eso viene de Portugal, el país que introdujo las naranjas dulces en esa zona del Mediterráneo. Y Portugal, claro, está en la península ibérica, justo donde muchas leyendas situaban el jardín. ¿Es una coincidencia? Puede ser, pero es una de esas coincidencias poéticas que te hacen pensar. Con un tesoro así, era cuestión de tiempo que algún héroe quisiera hacerse con él. Y claro, ese tenía que ser Hércules. Fue su 10º trabajo, y por lo que parece, llegar hasta allí ya fue una aventura en sí misma. Fue una odisea. No era solo ir del punto A al punto B. Primero tuvo que encontrar y capturar al Viejo del Mar, un dios que cambiaba de forma para obligarle a revelar la ubicación del jardín. Casi nada. Luego, en algunas versiones, su viaje le lleva al Cáucaso, donde libera a Prometeo del águila que le devoraba el hígado. Y Prometeo, agradecido, le da el consejo clave. Justo. Le dice cómo conseguir las manzanas. Y por si fuera poco, por el camino se topa con Anteo. Un gigante que era invencible mientras estuviera en contacto con su madre, Gaia, la tierra. Exacto. Cada vez que lo derribaban, se levantaba con más fuerza. Hasta que Hércules se dio cuenta del truco. Lo levantó en vilo y lo aplastó en un abrazo de oso literal, sin que pudiera tocar el suelo. Solo superar estos 3 obstáculos ya sería una proeza. Y cuando por fin llega al jardín, la historia se divide en dos.
Y me pregunto cuál de las dos versiones te parece más propia del personaje. Es una buena pregunta. Por un lado tenemos la versión de la astucia. Hércules no entra a lo bestia. No, Se encuentra con Atlas, que resulta ser el padre de las ninfas, y le propone un trato. yo te sujeto el cielo un rato. Si tú, que puedes entrar sin que el dragón te ataque, me coges las manzanas. Atlas, que debía de estar hasta la coronilla de sujetar el cielo, acepta. Claro, vuelve con las manzanas, pero lógicamente se intenta hacer el listo. Le dice a Hércules que ya las lleva él a su destino, que se quede ahí un ratito más con el cielo. Y ahí es donde Hércules demuestra que no solo es músculo. Le devuelve el engaño. Finge aceptar. Le dice, de acuerdo, pero sujétalo un momento que me ponga bien la capa en los hombros para estar más cómodo. Y Atlas pica. Claro. Dejas las manzanas en el suelo, vuelve a coger el cielo, y Hércules, por supuesto, coge las manzanas y se va. Es el Hércules que piensa, el que usa el cerebro. Totalmente. Y luego está la otra versión, la del Hércules más directo, El que no se complica la vida. la del Hércules de la fuerza bruta. En esa versión no hay diálogo, no hay engaños. ¿Qué hace? Hércules llega, ve al dragón ladón, le dispara unas cuantas flechas, lo mata, coge las manzanas y se va. Fin del trabajo. El héroe de acción arquetípico. Personalmente creo que la versión del engaño a Atlas es más rica, le da más capas al personaje, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo. Y la historia del jardín no acaba ahí. Hay una escena posterior que a mí me parece de una tristeza enorme, con los argonautas. Sí, es un epílogo desolador. Llegan al jardín justo el día después del paso de Hércules. Y se encuentran el percal. Todo el desastre. El dragón muerto, o agonizando, y a las Hespérides llorando a lágrima viva. Y los argonautas están muriendo de sed. Le suplican ayuda. Y aquí es donde las ninfas muestran una cara que no habíamos visto. No son solo guardianas distantes. Se compadecen. Tienen un momento de piedad. A pesar de su dolor, les indican un manantial que el propio Hércules había hecho brotar al dar una patada a una roca. Ese pequeño gesto les da una profundidad emocional que normalmente no se les atribuye. Las humaniza. Muchísimo. Vale, pero después de toda esta fantasía épica, hay una reinterpretación de todo el mito que lo desmonta por completo. ¿Así? Una visión que intenta buscarle una explicación lógica y que es sorprendente. Proviene del historiador Diodoro de Sicilia, que era un maestro del ebemerismo. ¿El qué? ¿Perdona? Emeremismo. Esa corriente que defiende que los mitos son en realidad historias reales que se han ido exagerando con el tiempo. Vale, entiendo. Según él, no había manzanas de oro. Lo que tenían las Hespérides eran rebaños de ovejas. ¿Ovejas? ¿Y por qué las llamaban manzanas de oro? Por un juego de palabras. En griego antiguo, la palabra melón puede significar tanto manzana como oveja. No puede ser. Y parece ser que estas ovejas eran de una belleza excepcional, con un vellón de un color dorado único. Así que poéticamente se las conocía como las manzanas de oro. Es genial. ¿Y el dragón de 100 cabezas? ¿Que era un perro pastor muy grande? Casi. Según esta teoría, el dragón era en realidad un pastor llamado Dracón. ¿Dracón? Su nombre evidentemente suena casi igual que dragón en griego. Y este dracón era un tipo de una fuerza y una valentía descomunales, el guardaespaldas perfecto para esos rebaños tan valiosos. Y mataba a cualquiera que intentara robarlos. Exacto. O sea que Hércules, el gran héroe semidios, era en realidad un ladrón de ganado de lujo. Visto así, sí. Le quita bastante glamour al asunto. Es increíble cómo esta visión convierte un mito cósmico en una historia casi de crónica de sucesos. Pero demuestra que ya en la antigüedad había gente intentando encontrar la verdad detrás de la leyenda. Y aún así, la versión que ha perdurado no es la de las ovejas. Para nada. Durante el Renacimiento, el poder poético del mito barrió a la explicación racional. El jardín de las Hespérides se convirtió en el símbolo por excelencia del paraíso. De la felicidad inalcanzable. Justo. Claro, lo vemos por todas partes. Shakespeare lo menciona en Trabajos de amor perdidos. John Milton en El paraíso recuperado. Incluso el poeta Robert Herrick tituló su obra cumbre simplemente Hespérides. Se convirtió en un arquetipo cultural, una idea más potente que la propia historia. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué sacamos en claro? Pues, Para mí, la gran conclusión es que las Hespérides y su jardín son un símbolo increíblemente flexible del oeste, del crepúsculo, de la belleza, de lo inalcanzable. sí, Y que su mito no es una historia única y cerrada, sino un mosaico de fragmentos
que a veces chocan entre sí, lo cual refleja perfectamente esa naturaleza etérea que se supone que tenían. Has dado en el clavo. El mito era un lienzo, no una fotografía. Esa ambigüedad es su característica más importante. El que no haya una sola verdad. Exacto. El número de ninfas que cambia, sus padres que son distintos en cada versión, la ubicación imprecisa del jardín, incluso la duda de si las manzanas eran frutas, naranjas u ovejas. Todo eso nos habla de la naturaleza fluida de una tradición oral. Justo. Cada poeta, cada narrador, adaptaba la historia a sus necesidades, creando una leyenda poliédrica que nunca tuvo una versión correcta. Y esa es su verdadera riqueza. Lo que nos lleva a una última reflexión. Las fuentes nos recuerdan que esta idea de un paraíso terrenal no es exclusiva de los griegos. No, en absoluto. Pensemos en Avalon, en el mito artúrico o en el jardín del Edén. Parece una necesidad muy humana la de imaginar un lugar perfecto en los confines del mundo. Y ahí queda una pregunta en el aire. ¿Qué nos dice de nosotros como especie esta necesidad universal y persistente, a lo largo de culturas y milenios, de imaginar un jardín perfecto y escondido? Un jardín custodiado por seres mágicos que contiene la llave de la inmortalidad, la felicidad o la sabiduría eterna. Quizás el mito no habla tanto de un lugar en el oeste como de un anhelo muy profundo que llevamos en nuestro interior.